Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud para mejorar nuestras condiciones de vida. Este programa ustedes lo pueden ver todos los días en Telecafé a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche. Y en Telepacífico nos pueden seguir de lunes a viernes a las 11 de la mañana, los miércoles a las 11:30. Queremos con este espacio hacer prevención y educación en salud. Estos programas también están grabados en YouTube. Ustedes buscan Jorge Enrique Rojas Quiseno y podrán compartir diferentes temas. Queremos hacer un proceso de educación y de prevención, y hoy vamos a hacer un programa, un gran especial sobre el dolor. Y van a entender por qué somos varios médicos los que hacemos ayudas terapéuticas en los pacientes con dolor crónico. Es muy angustiante cuando el paciente llega a la consulta y dice: me dijeron que ya no había nada que hacerle. Me dijeron que no tenía tratamiento, que tenía que tomar este medicamento el resto de la vida, que lo que yo tenía era por la edad, que no podía volver a hacer ejercicio. Y así una cantidad de quejas y de angustias de las personas con respecto al dolor. Pues no, vamos a contar las verdades que hay para las ayudas terapéuticas del dolor. Que en la medicina hay que pedir un segundo concepto, es cierto. Pues para ese doctor no hay más que hacerle al paciente a excepción del acetaminofén, diclofenaco y ibuprofeno. Pero para otros médicos que han tenido la oportunidad de hacer más recorrido académico en la vida, pues aparecen muchas ayudas: apiterapia con abejas, terapia neural, acupuntura, moxibustión, moxas, tratamientos de ayunos, de dietas, sueros, terapias de quelación, aún la ortigadura, que en el eje cafetero hubo un hombre como Manuel J. Londoño que investigó tanto en el tema de la ortiga tópica. Y tantas ayudas terapéuticas, los ayunos, los enemas. Hay mucho que hacer en el caso del dolor para que a un paciente le digan: a usted ya no hay más que hacerle. Una de nuestras compañeras de trabajo en nuestro parque médico en La Pradera, en Dos Quebradas, y en el Centro Médico Dr. Rojas en Manizales, es Luz Amparo Gil. Y con ella venimos desde hace varios años haciendo terapias con abejas. ¿De dónde llega este conocimiento? Cuando hacía yo la residencia en la Universidad de Antioquia, había un gran grupo de médicos haciendo apiterapia. Y qué felicidad cuando me encuentro a la doctora Amparo Gil, que estaba en esta región haciendo este tipo de terapia, y desde entonces está con nosotros trabajando en el manejo de los pacientes. Luz Amparo, gracias por estar con nosotros, bienvenida, y cuéntanos qué es la apiterapia. Muy buenos días, doctor Rojas. Muchas gracias de nuevo por la invitación. A ver, nosotros hemos venido trabajando hace mucho tiempo y trabajando la parte del dolor con las abejas, ¿sí? La idea de la apiterapia es mejorar la calidad de vida de cada uno de los pacientes que aquí llegan. La apiterapia es un método no de ahora, esto es antiquísimo, esto lo usaba Sócrates, Aristóteles, Carlos Magno. Esto viene desde muchos años. La gente, ¿cómo se dio cuenta? Porque por accidente a muchas personas los habían picado las abejas y veían que su dolor reumático o su dolor en determinada parte del cuerpo se quitaba. Esto se inició por accidente. A alguien en la vida, algún tiempo, lo picaron muchas abejas y se dio cuenta de que algunos dolores que ellos tenían se les quitaban por completo y que mejoraban mucho su calidad de vida a nivel energético, a nivel anímico. Gente que muchas veces venía con muchas depresiones y veía que con las abejas la energía y la depresión y toda esta cantidad de cosas se le iban minimizando, incluyendo y haciendo mucho énfasis en la parte del dolor. Desde hace más o menos 15 años vengo yo haciendo investigación con la parte de la apiterapia. Inicialmente empecé con con un doctor en Manizales que tenía esclerosis múltiple. Él llegó a mí y me dijo: yo sé, Luz Amparo, que usted viene manejando hace mucho tiempo la parte de la apiterapia, la ha practicado en animales y ha tenido excelentes resultados. Yo quiero que empecemos, estudiemos juntos y yo presto mi cuerpo para que usted haga todo ese tratamiento en mí. Yo me aterré
siempre le dije, yo he hecho muchos ensayos y he trabajado durante mucho tiempo con animales, con el perro que le duele las patas, el perro que está descaderado, bueno, animalitos que yo sabía que si en algún caso dado tenían alguna complicación, pues yo no iba a tener problema. Pero él vino y me dijo, no, yo me he puesto 20 abejas en un pie, 20 abejas en el otro, pero pues mejor un poquito y no más. Yo sé que usted conoce mucha parte de los puntos de la acupuntura, entonces yo quiero que entre los dos trabajemos. Entonces yo le dije, listo, doctor Cadaví. Me dijo, yo le firmo, hago lo que sea y pues de todas maneras yo me voy a morir. Esto no tiene cura, pero yo quiero que entre los dos hagamos un trabajo. Y con él empecé hace aproximadamente 15 años. Y aquí hemos venido trabajando con excelentes resultados para una cantidad de patologías. A mí me preguntan muchas veces, bueno, ¿la apiterapia para qué sirve? La apiterapia sirve para mucho, para todo lo que tiene que ver con dolor, desde la cefalea o la migraña o el dolor de cabeza constante hasta la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica. Yo no voy a decir que hay enfermedades que son supremamente delicadas y muy graves y que pueden no tener cura, pero lo que sí les aseguro es que la calidad de vida se les mejora un 100%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque manejamos mucha parte del dolor. Junto con esto hacemos un gran equipo y no soy yo solo, o sea, se maneja también la parte de la quiropraxia que ayuda muchísimo también en este aspecto. Manejamos dolor y por otra parte se manejan también lo que decía el doctor Rojas hace días, que era la parte de las posturas. Entonces, mientras tengamos un cuerpo equilibrado, mientras logremos equilibrar cada persona y aprendamos a manejar el metabolismo de cada uno de ellos, entonces vamos a tener unos resultados exitosos. Hay que tener en cuenta que el metabolismo de cada persona es único, así como uno no se parece en miles y millones de personas a nadie, así es nuestro cuerpo interno, nuestro metabolismo es diferente, cada persona tiene un metabolismo único, o sea, por eso sacan tantas medicinas al mercado. Entonces, yo no le puedo decir a ella que a mí la aspirina que yo me tome le vaya a servir a la vecina. Entonces, es el problema de automedicarse. Como a mí me sirvió la aspirina, entonces a él también. Aquí vamos a hacer y voy a mostrar un poquito de la parte de cómo se trabaja con la apiterapia, diferentes canales. Es importante decir, no es donde tiene el dolor donde uno pone la abeja, porque muchas personas vienen y me dicen, no, es que yo me he hecho poner 5 abejas en una rodilla y eso se me inflamó y fue peor el resultado, fue peor la cura que la enfermedad. Es porque no sabemos manejar esos canales y hacemos peores daños cuando utilizamos las abejas como no debe ser. Otra de las cosas importantes con el tema de las abejas es que sirve para muchas patologías, especialmente enfermedades del colágeno, esclerosis múltiple, aún en leucemias y muchas enfermedades. Y la gente dirá, bueno, ¿y qué es lo que tiene una abeja? ¿Qué es el tema de la apitoxina? Cuando uno recibe, digamos, una picadura, más bien una inoculación o una inyección de esta apitoxina a la dosis adecuada, que es lo que tiene cada abeja, lo que hace es estimular el sistema inmunológico, controlar una cosa que en el cuerpo se llama tromboxanos, prostaglandinas y ácido araquidónico, procesos que tienen que ver con la inflamación y con el dolor. Por eso hoy vamos a hacer este gran especial del dolor. Tenemos un paciente, yo quiero que él siga, estos programas son sin editar, nosotros lo hacemos espontáneo, estamos en nuestro parque médico en la Pradera en Dos Quebradas usted viene, yo me voy a parar, Mauricio, para que, o siéntese, me da el favor, para que nos diga cuál es el síntoma suyo. Bueno, en realidad mi problema es que yo tengo 3 hernias lumbares y unas vértebras que están dañadas. Sí. Y eso ha sido para mí un problema muy difícil. Cuando ya me dijeron, pues a usted no hay nada que hacerle, de pronto una cirugía, pero con los riesgos. Entonces, como mi esposa venía ya con la apiterapia por problemas en las manos, que tenía los dedos en gatillo, y yo vi que ya mejoró mucho y entonces yo dije, pues yo voy a hacer lo mismo. A mí los resultados han sido maravillosos, pues ya puedo dormir bien, llevo aproximadamente 6 meses con la apiterapia, ya puedo dormir bien, ya ese dolor que era tan difícil para yo dormir, que las noches para mí eran tenebrosas, ya duermo bien, ya el entumecimiento en mis piernas ha disminuido y yo soy consciente de que es un tratamiento largo porque el problema que tengo es serio, pero lo estoy haciendo porque he visto los resultados.
Yo quiero decirles algo, mire, la intención de este programa no es decirle, vea, es que la apiterapia es tan buena, véngase y tal. Aquí no hacemos programas para telemercadeo. Nosotros no, le estamos contando y ojalá hubieran muchos médicos y profesionales de la salud que hicieran apiterapia. Luz Amparo les está contando qué es la apiterapia para que ustedes sepan que hay muchas ayudas terapéuticas. Este es un caso clínico real. Aquí no nos interesa venir a inventar historias ni casos clínicos. Ante todo, que entendemos que la salud es triste tenerla y queremos que ustedes la eviten. Ahora, mostremos qué es la apiterapia, Luz Amparo, aquí ya que tienen ustedes sus abejas. A ver, vamos a manejar unos puntos y unos canales que tienen que ver mucho con la parte del dolor. En acupuntura esto pues se maneja hace también muchos años, milenios. Aquí lo que voy a trabajar son ciertos canales. Vamos a estimular puntos, digamos que tienen que ver con riñón, con glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son las encargadas en nuestro cuerpo de producir los corticoides naturales. Lo que pasa es que con la droga que nosotros nos hemos acostumbrado a tomar, como la aspirina, el acetaminofén, ibuprofeno y toda esta cantidad de medicamentos, hacemos un bloqueo en glándulas suprarrenales y es la que nos mejora la parte del dolor. Aquí lo que voy a hacer es solo un estímulo en ciertas áreas para que mejore y desinflame, haga los procesos antiinflamatorios y disminuya por la dopamina y todos los componentes que tiene la pitoxina el dolor en cada uno de los pacientes. Entonces, ustedes ven allí que se le está aplicando hielo para, digamos, entumecer un poco el área, porque la gente dice, no, qué susto, qué duele, qué tal cosa. Muchas personas no se hacen tratamientos por el tema del dolor, pero la idea del hielo, que es la manera como lo hace la doctora Amparo, es para manejar los síntomas que se puedan presentar. Ahora vamos a obtener las abejas. Sí, estas son abejas de crianza, o sea, son abejas donde nosotros elegimos cepas puras, porque la africanizada, los niveles de la toxina de la africanizada son mucho mayores. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos aquí? Mire, esta es una abeja mansa, usted la puede tocar, no le hace absolutamente nada. Ahí, no me mueva tanto las manos. Ahí tenemos la abeja. Listo. Vamos a tratar de hacer lo que Mauricio, si está bien enfocado, volteate un poco de lado. Exacto. O párese, ponga las manitos acá. Yo hago estos programas sin editar, los hago espontáneos para que sea tiempo real, para que ustedes no vean que esto sea un montaje. Queremos que la gente lo vea lo más natural posible, entonces nos disculpan los errores que tengamos en la emisión. Ahí ven ustedes la abeja. ¿Allí qué queda? El aguijón, ¿sí? Queda el aguijón, ahí si alcanzan a ver el aguijón se está moviendo, es mientras inocula la pitoxina, ¿cierto? Eso se deja unos minuticos y ya después el aguijón se retira. Ahorita lo retiramos para que miren más o menos cómo es. Vamos a trabajar otro punto. Como decía Amparo, no es me duele acá, entonces me pongo la abeja allí, que mucha gente lo hace y vienen muy complicados, no. Además, para empezar este tratamiento, la persona siempre se le hace un procedimiento de sensibilización, o sea, hay una primera consulta con historia clínica, con toda pues la parte médica, el apoyo médico, y ya después de la sensibilización se empiezan los procesos terapéuticos. Aquí tenemos entonces las abejas. Son abejas mansas, miren que no se vuelan. Sí, son abejitas que vienen con una raza genética muy buena, ¿sí? Abejita que pica muere porque dentro del pegado de su saco de veneno están los intestinos, entonces al al dejar la pitoxina, ella muere. La gente me dice, ¿qué pesar? Si va, una abeja no dura sino 60 días, ella va y muere al campo y se lleva una parte tan valiosa como es el elixir de vida que lo llamo yo, que es la pitoxina, que mejora. A veces me dicen, pero qué pesar que se mueran las abejas, sí, nosotros matamos gallinas, pollos para comernos y para alimentarnos. Ellas están dejando salud en cada uno de los pacientes que aquí vienen. Bueno, y son unos canales específicos donde se les está haciendo esta terapia. Luego a este paciente vamos a pasar también con uno de los profesionales de la salud que nos acompañan acá para hacer lo que Amparo decía ahora de la parte de quiropraxia. Aquí estamos con la otra abeja. Aquí podemos ver, aquí queda el aguijón, él se va a mover durante unos segunditos mientras inocula completamente la pitoxina. El número de
de picaduras va aumentando. Sí, claro, eso depende. Y depende de cada paciente. Yo no puedo decir que a este paciente le puedo poner 20 abejas y a otro le puedo poner las mismas 20, no. Por eso les estaba explicando ahorita que el metabolismo de cada uno o de cada ser humano es diferente. Entonces hay personas que me aguantan 10 abejas y el metabolismo a medida que yo voy conociendo, ¿sí?, su cuerpo me va indicando si aguanta las 10 picaduras o necesita 15 o necesita 20 o necesita más, ¿sí? Uh-huh. Bueno, ahí continúa el procedimiento, ya Amparo luego le retira las abejas, sigue en el proceso de consulta, se hace, ahí le estamos retirando. Sí, aquí vamos a retirar para que vean cómo se retira. Lo que deja el aguijón es mínimo, que a veces dicen, no, que de pronto me dañe la columna, que no sé qué, eso es falso, porque esto lo que entra es unas milésimas, esto es subcutáneo. Uh-huh. Bueno, continuamos hoy con este especial sobre el dolor para que pidamos el apoyo también de este paciente para mirar la parte de quiropraxia que se le hace al paciente y el concepto integral que tenemos que conocer acerca del dolor. Vamos a ir a este corte de comerciales y ya regresamos en directo con todos ustedes para Telepacífico a las 11 de la mañana de lunes a viernes, miércoles 11:30 y a las 5 de la mañana y 7 de la noche en Telecafé. Ya regresamos con todos ustedes en Conexión Vital. El dolor se considera la principal causa de motivo de consulta en el mundo. La principal causa de muerte en el mundo es la enfermedad cardiovascular. Pero básicamente la gente consulta cuando tiene dolor. Eso causa una gran angustia, pero vamos a hablar del concepto integral del dolor. Porque queremos que la gente entienda que el dolor no es sinónimo de un analgésico. No. O de un analgésico el resto de la vida. Es el concepto integral del dolor. El doctor Fernando Calvo Londoño es otro de los profesionales de la salud, médico cirujano, que nos acompaña en nuestras clínicas y pese a sus especialidades, una de las cosas grandes que tenemos acá es el manejo integral del paciente y hoy con el tema del dolor. Muchas gracias por estar con nosotros, Fernando. Buenos días, amables oyentes del programa Conexión Vital. Sí, me parece que es un tema demasiado interesante y yo pienso que es fundamental en el manejo de todas las patologías. Como dice el doctor Rojas, una de las consultas fundamentales y lo que la gente necesita precisamente es que le manejen la parte de dolor y en esto estamos fallando mucho dentro de nuestros sistemas de salud en Colombia. Porque siempre ya la gente cuando nos consulta a nosotros precisamente por el dolor, la primera pregunta que uno le hace dentro de la parte de la historia clínica es ¿a qué EPS pertenece? Y si ya ha consultado a su EPS. Y lo primero que dicen es, doctor, yo sí he consultado, pero yo no quiero volver porque yo ya sé qué es lo que me van a mandar. El doctor escasamente me examina y lo que me manda es lo mismo, acetaminofén, ibuprofén y pare de contar. No saben ni siquiera cuál es la causa del dolor. Y debemos tener muy en cuenta la presencia del dolor. El dolor es un mecanismo fundamental de supervivencia del organismo. Precisamente por eso se creó el dolor y por eso a través de la evolución ha existido el dolor, que precisamente el dolor es lo que nos permite a nosotros dentro de nuestro sistema mantener la vida. Porque si no existiera el dolor como tal, no existiría un signo de alarma que es lo que nos dice a nosotros, que nos obliga a poner cuidado, a responder, a buscar ayuda. Que precisamente el dolor, así como ustedes lo oyen, es un mecanismo inmune, de respuesta inmune del dolor. Lo que hace la respuesta inmune dentro del organismo es mantener nuestro cuerpo aislado de las agresiones que nos tienen sometidos al medio externo. Nosotros sabemos que el medio externo es un medio difícil, es un medio con características que nos pueden generar muchas respuestas dentro de nuestro organismo. Entonces uno de los mecanismos fundamentales del sistema inmune y el primero es formar barrera a nuestro cuerpo. En segundo lugar, el sistema inmune lo que hace es identificar qué tipo de sustancia o qué tipo de
elemento está causando el dolor. No simplemente es un órgano interno, puede ser un órgano externo, una aguja, un tallón, un golpe puede generar dolor, así como igualmente dentro de nuestro cuerpo una distensión de un órgano hueco puede generar dolor y puede generar un cólico. Después de que se genera esa respuesta, el organismo identifica si es un dolor propio del organismo o es un dolor externo, y ya en base a esa respuesta, en base a esa identificación que hace el sistema inmune, ya determina el nivel de amenaza, y de acuerdo al nivel de amenaza desencadena una respuesta inmunológica en la cual no solamente nosotros vamos a tener dolor porque vamos a tener una infección, vamos a tener bacterias, sino que alguna sustancia química, algún corrosivo, algún ácido, por ejemplo, de nuestro estómago, que nos va a causar la sensación de dolor, de agriera, de malestar, igualmente es una agresión, no simplemente son las bacterias. Y enseguida el sistema inmunológico desencadena toda la cascada inmunológica para rehabilitar ese dolor. Viene luego, después de eso, la respuesta. Ustedes saben que después de que se genera dolor, se genera inflamación, que es la respuesta del organismo. Esa inflamación va a generar mucho más respuesta de tipo inmunológico, que es lo que nos va a llevar a curar esa zona. Después viene la reparación, generalmente después de semejante caos que se genera dentro del organismo y semejante respuesta inflamatoria, quedan restos inflamatorios que si nosotros no los manejamos adecuadamente, en un futuro pueden desencadenar patologías mucho más graves. Es como la respuesta, hagamos un caso muy sencillo. Pongamos la artrosis, la artritis. Cuando yo tengo una artrosis o una artritis en una articulación, inmediatamente viene la respuesta de tipo inmunológico. Si esa respuesta no es tratada en forma adecuada, y si nosotros lo que hacemos precisamente con este tipo de medicamentos que nos suministran dentro de la EPS, que lo que hacemos es bloquear este tipo de respuesta, el organismo no hace memoria inmunológica y crea una respuesta constante de inflamación dentro de ese órgano, que es lo que genera los procesos crónicos de la enfermedad, y hace muy difícil que ese paciente en un futuro se pueda tratar. Entonces lo que nosotros debemos tratar de manejar dentro de este tipo de medicinas es que el organismo lo que genera es esa respuesta para poderse curar, para poder manejar este tipo de reacciones. Y entonces la gente dice, y ya no quiero tomar el medicamento que me está haciendo los efectos secundarios. Hablemos un poco de esas ayudas terapéuticas complementarias para el manejo del dolor, entendiendo esa fisiopatología que usted acaba de explicar. Y es que esa parte es fundamental, y lo que nosotros se nos olvida preguntar, y nosotros como médicos, es ¿qué es lo que está comiendo el paciente? ¿Cuál es su alimentación? ¿Qué fue lo que le generó el dolor en ese momento? Recordemos nosotros que muchos alimentos, y sobre todo en esta época moderna, en donde vienen alimentos con tantos contaminantes, preservantes y aditivos, todo eso genera dolor. Entonces una de las partes fundamentales de eso es decirle al paciente tener mucho cuidado con eso, y sobre todo recordar es que no existe un dolor imposible, no existe un dolor que nosotros nos tengamos que acostumbrar a vivir, no existe que porque usted tiene 70 años que usted se va a tener que acostumbrar al dolor. ¿Sí? ¿Quién dijo que la vejez es una enfermedad? La vejez no es ninguna enfermedad, la vejez es un estado de vida, y nosotros podemos estar muy bien dentro de todos esos procesos de vida sin necesidad de sentir dolor. Terapia neural. La terapia neural es excelente, y precisamente lo que hace la terapia neural es restaurar esas zonas donde se presentó inflamación. La terapia neural la consideramos nosotros como un restablecedor de un campo interferente. Un campo interferente es un sitio donde se generó una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria dejó algo ahí que es lo que genera dolor. Con la terapia neural lo que nosotros hacemos es actuar a nivel molecular, actuar a nivel celular, para que el organismo, así como el cuerpo humano es capaz de hacer una enfermedad, es capaz de hacer una inflamación, nosotros si le damos las respuestas adecuadas a ese organismo, el organismo es capaz de curarse. O sea, no cabe en cabeza de nadie que nosotros nos vamos a curar, digamos, con un caldo de gallinazo, que nos vamos a curar con, no. O sea, si nosotros damos las respuestas adecuadas al organismo y le suministramos las herramientas necesarias, el mismo organismo es capaz de recuperarse nuevamente. Vamos a continuar con este trasegar del dolor para ver una terapia con otro de los profesionales de la salud que nos acompañan, y tiene que ver con la quiropraxia y la acupuntura. Ya regresamos después de este corte comerciales.
Continuando con el tema del dolor, que es tan preocupante este aspecto, por lo que decíamos ahora, no hay nada que hacerle, no tiene tratamiento, lo que tiene es por la edad, le toca quedarse quieto, no puede volver a hacer ejercicio, tantas cosas que son realmente tristes con respecto al dolor. Nosotros queremos decirles a ustedes, hay muchas cosas. No tienen que ser nosotros, no. Amparo hablaba en voz de los que saben hacer apiterapia, Fernando Calvo Londoño hablaba en los que saben hacer terapia neural y medicina biológica. Ahora con Raúl Andrés vamos a hablar de todo lo que hay referente a la parte de la manipulación del paciente. Hay una cosa muy importante. No conocemos ningún medicamento que sea capaz de mover la postura de una vértebra, que hizo un movimiento mal hecho, que estaba en esta posición, que esos desplazamientos, pues ya es un desplazamiento. Por eso aparece la quiropraxia, que nos lleva años luz de ventaja en Europa y en Estados Unidos. Ojalá muchos médicos, muchos profesionales, muchos ortopedistas, muchos profesionales de la salud aprendan y conozcan el tema de la quiropraxia. Pero también hay una cultura milenaria que tiene que ver con la moxibustión, con las moxas, con la acupuntura en este proceso del dolor. Veíamos ahora en apiterapia a un paciente que tenía un problema a nivel lumbar. Es el dolor muy frecuente que tienen muchas personas, pero como lo pueden tener en cualquier parte del cuerpo. ¿Cuántas personas están refiriendo parestesias o entumecimientos en la mano y lo que tienen es en las vértebras cervicales o un machacamiento? Hablemos de esa parte integral del dolor, Raúl Andrés. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, doctor. Buenos días a todos los televidentes que nos están acompañando. Y bueno, muy importante tener en cuenta que el manejo que podemos hacer terapéutico del dolor responde a un proceso que se hace coayuda con el paciente. Muchas veces pacientes nos dicen, bueno, yo venía con el dolor desde anoche y no pude dormir mientras podía llegar hoy a una terapia o a un apoyo. El dolor tiende a disminuir cuando a nivel de tensión mental estamos relajados, ¿sí? Entonces es muy importante que un paciente frente a un cuadro de dolor se ayude un poquito con la respiración, se ayude un poco con la liberación de tensiones mentales. Entre menos tensión hay en nuestra mente, menos tensión hay en el cuerpo y hay una resistencia frente al dolor. Ya en el campo del apoyo que venimos haciendo acá con pacientes, hemos logrado avanzar bastante con relación en ese manejo del dolor con acupuntura, con medicina tradicional china y con la misma manipulación a través de la quiropraxia. Recibimos constantemente pacientes con diagnósticos de desviación de columna, discopatías o hernias discales, lumbalgias, cervicalgias, hipertrofia muscular. Todo eso lo podemos venir apoyando y lo podemos venir manejando desde la medicina tradicional china. Nos apoyamos en agujas, en moxibustión o acupuntura, nos apoyamos en copas, una terapia tailandesa que se llama Son Chan, que nos ayuda bastante con ese proceso. Entonces nos vamos apoyando de varias herramientas para poder ayudar en el proceso de liberación del dolor y más que del dolor en encontrar la causa, porque si atendemos solo dolor estaríamos atendiendo al síntoma. Tenemos que llegar a la causa del dolor, o sea, dónde está la vértebra que está en este estado de luxación o de subluxación que nos puede estar generando ese tipo de tensión, dónde se generó el movimiento que nos causó la lumbalgia o la cervicalgia, cómo estamos durmiendo, cómo está nuestra higiene postural, cómo es la postura de nuestra espalda, nuestra columna frente a un ambiente laboral, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces vamos a continuar con el paciente que nos apoyaba ahora en apiterapia y entender un poco. Ya obviamente se conoce la historia clínica, se ha hecho un trabajo interdisciplinario, entonces la doctora Luz Amparo Gil comenta a los pacientes con el grupo de médicos, con Raúl Andrés, para iniciar el proceso de quiropraxia. Una de las características que hemos tenido en los programas anteriores es que hemos trabajado en piso y algunos pacientes dicen, bueno, yo con X cantidad de edad puedo tirarme al piso para poder que me hagan una terapia en el suelo. Hoy vamos a manejar las manipulaciones más comunes, un ajuste de columna desde la zona lumbosacra hasta la zona cervical en camilla, para que podamos ver cómo podemos generar esa manipulación y no siempre tenemos que trabajarlo en el suelo. Bueno. Entonces iniciamos el tema. Voy a estar interactuando con el paciente, don Norberto, le va a estar pidiendo que inhale y exhale, que en el proceso de exhalación él me genera buena oxigenación muscular y con eso evitamos cualquier tipo de lesión o daño. Inhalamos profundo, relajamos y exhala. Exhala, relaja.
nosotros tratamos de hacer estos programas sin editarlos. Nos disculpan errores, pero es una cosa real, como es la consulta nuestra. Exhala. Muy bien. Norberto, nos vamos a girar hacia este lado, el cuerpo de lado, mirando hacia acá. Muy bien. Este pie lo vamos a apoyar acá en la rodilla y ambas manos las vamos a colocar juntas acá. Muy bien. Inhalamos profundo, relaja espalda, cadera, exhala. Muy bien. Vamos a girarnos al otro lado. Cada vez que hacemos este tipo de manipulación, el paciente puede escuchar, incluso muchas veces desde acá, desde afuera, escuchamos cuando se genera un ligero golpe óseo en columna. En realidad lo que estamos generando ahí es lo que llamamos ajustes. Inhala profundo, exhala, todo afuera. Eso está muy bien. Muy bien. Nos giramos boca arriba nuevamente. Relajamos la cabeza muy suelto. Inhala. Exhala, relajado. Muy bien. Inhala, afuera. Inhala. Exhala. Es muy importante cuando hacemos este proceso coordinar la respiración del paciente. En un proceso de exhalación el paciente tiene la posibilidad de relajarse y así evitamos el proceso de resistencia frente al movimiento y la prevención. Vamos a girar boca abajo, Norberto. Hay una terapia que es desprendimiento de piel adicionalmente. Muy bien. Bueno, con él para hacer el desprendimiento tenemos que trabajar distinto porque no nos está dando aquí el nivel de tensión lumbar. Vamos a pegar las manos acá a los lados del cuerpo. Inhalamos hondo, exhalamos. Inhala, exhala. Inhala, afuera todo. Inhala, exhala. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Ahí hicimos un proceso de ajustes. ¿Sí? Logramos ajustar en un inicio con la torsión supinal. Fue esa posición en la que vimos unos giros de lado a lado. Ajustamos vértebras lumbosacras, lumbales, pasamos a cervicales y ahora acabamos de ajustar vértebras torácicas. Como fuente de información, nuestro cuerpo tiene 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbales, ¿sí? Y a lo largo de esas vértebras es que se desprende toda esa raíz nerviosa que va a todas partes del cuerpo. Por eso muchos pacientes manifiestan experimentar mucha relajación, mucho beneficio, liberación del dolor en otras partes del cuerpo más periféricas que no dependen precisamente de espalda. Lo que explicaba yo ahora de la mano, que se entumece la mano, pero es cervical. O la persona que siente entumecimiento en la pierna y es a nivel del nervio ciático. Recuerden que el nervio ciático es el más largo que tiene el cuerpo, porque él nace a nivel de esta parte, pero él se va por toda esta región detrás de la nalga, detrás del muslo, detrás de la pierna y llega hasta el dedo gordo. Entonces uno puede tener sintomatología en cualquier parte. O la persona que mueve la pierna y le duele, son los dolores que hacen lo que llamamos en medicina metámeras o dermatomas, que es el trayecto que tiene la parte de anatomía. Por eso es muy importante tener ese apoyo médico. Ahora hagamos una toma para que podamos ver la ayuda del dolor con el calor y las moxas. ¿En qué consiste? Bueno, esta técnica es una técnica tailandesa, se llama Sonshan, que quiere decir copa de calor. Nuestros antiguos ancestros llegaron a utilizarla bastante, lo utilizaban con un vaso y una vela y lo llamaban ventosas, ¿sí? La ventosa, en el caso de lo que vamos a ayudar es a estabilizar la tensión y el flujo de energía yang a lo largo de la columna. Donde hay acumulación de energía yang siempre va a haber presencia de dolor, ¿sí?
¿sí? Entonces vamos a trabajar eso a lo largo de la columna, porque el paciente tiene una condición de columna algo delicada, que son 3 discopatías o 3 hernias discales a nivel 2 lumbales y una lumbotorácica, y hay una pequeña escoliosis y tiene dos vértebras en estado de desgaste. Lo que ustedes están viendo en esta imagen es biofísicamente es un estado de vacío. Entonces la moxa tiene un alcohol especial y se aplica fuego, y en el momento en que hace presión con la piel, pues se consume el oxígeno, y ella lo que hace es, el nombre le dice una ventosa, es chupar, es traer sangre a esa región. Este tipo de tratamiento tiene cerca de 5 a 6 mil años de antigüedad, y no solo se utiliza a nivel osteoarticular, incluso en descontaminación de pacientes a nivel energético, a nivel sanguíneo se ha logrado hacer. Hay una terapia donde podemos llenar un paciente con 36 copas en todo el cuerpo y genera toda esa desintoxicación de la sangre, sobre todo cuando hemos tenido pacientes con los famosos nacidos, que obedece a un envenenamiento de la sangre, una intoxicación sanguínea. Entonces la piel empieza en unos puntos que llamamos puntos de desfogues o nadis de salida, empieza a supurar a través de los poros esa sangre contaminada. Esto es un procedimiento que no duele, así como la apiterapia se preparó el paciente con hielo. En el caso de este tratamiento complementario del dolor, simplemente lo que está haciendo es una tracción del tejido y mejorando la parte sanguínea en esta parte. Pero la sangre no viene sola. ¿Qué es la sangre? La sangre tiene sistema inmunológico. La sangre tiene todos sus componentes también desde el punto de vista nutricional y de oxígeno. Entonces, como él tiene una deficiencia a nivel de esa columna, con todo el diagnóstico que acaba de referirnos Raúl Andrés, lo que estamos haciendo es mejorar esa parte del dolor con un tratamiento diferente al medicamento. Ahora entramos en la parte de la acupuntura. Lo que estamos haciendo con este paciente es buscar, o nos estamos apoyando en todas las alternativas que tenemos por parte de la medicina tradicional china y ayurveda. En este momento vamos a activar algunos de los canales principales de los 8 senderos maravillosos que se llaman en la medicina china los senderos Fushan, y lo que vamos a hacer es restablecer el flujo energético de energía yin, que es la energía que suaviza, la energía que estabiliza, y lo que estamos haciendo con él es bajar energía yang o liberar esos puntos de tensión de energía yang e incrementar el flujo de energía yin para poder establecer un equilibrio. Este procedimiento a continuación también es milenario. Por eso yo insisto, no es entrar en conflicto. La medicina alternativa no existe. La medicina es una sola. La medicina se puede complementar, la medicina es biológica, pero esto que ustedes están viendo tiene miles de años. La medicina nos lleva mucha ventaja a nosotros en el oriente. Estamos hablando de la medicina ayurvédica, la medicina hindú, la medicina china, muchos años, la medicina griega. Nos llevan mucha ventaja. Ojalá esto fuera enseñado a la medicina ortodoxa nuestra, porque muchos profesionales, muchos médicos, colegas entran en conflicto con el paciente, que por qué se hizo poner agujas, que por qué acupuntura, que por qué esas marcas de esas ventosas, y en vez de entrar en conflicto con el paciente deberían era de leer un poco más, darnos cuenta que el acetaminofén, el diclofenaco y el ibuprofeno se tendrá que quedar en las EPS. Pero en nuestra práctica médica tenemos que avanzar y ofrecerle al paciente cosas diferentes. Hay una cosa muy importante frente a la acupuntura y que debemos ser bastante precavidos frente a esto. El cuerpo humano tiene 10.001 puntos de invasión a nivel acupuntural y 72.000 nadis, cada uno con un propósito distinto. Muchos deben de trabajarse en equipo, de manera grupal, porque trabajan como un sistema familiar, por decirlo de alguna manera. Uno va apoyando al otro, uno equilibra al otro, y es como cuando estamos sintonizando una estación de radio, que necesitamos empezar a ir graduando ese túnel para ir sintonizando. Es exactamente igual. ¿Qué sucede? Debemos ser muy precavidos en manos siempre de quién nos ponemos, porque hay puntos que pueden desencadenar tipo de reacciones diferentes, ¿sí? Entonces, ahorita hay mucho, por decirlo de alguna manera, mucho boom frente a este cuento de la medicina ancestral, de la medicina alternativa, en la medicina tradicional china y en especial de la acupuntura, pero entonces siempre pongámonos en manos de una persona profesional, de alguien que conozca exactamente el campo. No consiste simplemente en colocar agujas
deliberadamente por todo el cuerpo porque nos puede desencadenar procesos mucho más delicados. Lo mismo la apiterapia. No es que me piquen las abejas, no es saber dónde. Es el concepto integral, es el apoyo médico. Por eso acá somos 22 profesionales de la salud en nuestro parque médico, donde también tenemos un hotel para aquellas personas que vienen de otros países y sitios de la ciudad y quieran estar en un procedimiento de varios días. La colonterapia, las terapias de quelación, es ofrecerle un procedimiento distinto desde el concepto de la enfermedad. La enfermedad es muy triste. Nadie querrá estar enfermo, pero la enfermedad se puede manejar de muchos aspectos y poder encontrar el orden de cada paciente, porque cada paciente es individual. Ahí ven ustedes todo lo que es el procedimiento. Ya esto se deja por un tiempo, el paciente continúa en terapia, pues el tiempo en televisión apremia, pero quiero que tengan muy presente digamos, los teléfonos donde pueden contactar al doctor Fernando Calvo, a Luz Amparo Gil, donde nos pueden contactar a Raúl para poder tener más información acerca de esto. Ahora las personas se asustarán porque está utilizando calor. Bueno, de los puntos que hemos venido trabajando, algunos obedecen al meridiano del padre, otros al meridiano de la madre. La madre representa la energía yin, el padre la energía yang. Estamos estabilizando el flujo de energía del padre, entonces activamos con calor algunos puntos, no todos, donde colocamos las agujitas con el objetivo de incrementar precisamente ese flujo de energía yang, o más que de incrementarlo, redirigirlo. Estamos estabilizando de la columna hacia afuera para poder restablecer ese equilibrio, ¿no? A pesar de que vemos que la aguja se coloca al rojo vivo, el paciente en ningún momento experimenta algún tipo de lesión, un quemón, nada similar. Lo que quiero que la gente conozca es que hay muchos procedimientos complementarios para la persona. Y esto bien vale la pena que ustedes lo conozcan, porque son ayudas complementarias para aquellas personas que le han cerrado la puerta en los procedimientos terapéuticos. Y esta es una gran ayuda. Ahí ya ustedes ven que se van retirando todos estas ventosas. El paciente continúa en tratamiento. Tengan presente estos teléfonos para que ustedes puedan resolver sus inquietudes. En nuestro parque médico en La Pradera, en Dos Quebradas, el teléfono es el 330-3975 y el 330-7104. Y en el Centro Médico Dr. Rojas en Manizales, ustedes pueden tener mayores informes en los teléfonos 880-3848, en los teléfonos que aparecen en pantalla. Y en las redes sociales también. En las redes sociales también, si ya buscamos por ejemplo doctor Jorge Enrique Rojas Quiseno, encontramos que también tiene el canal de Facebook, Raúl Andrés Londoño Ramírez, encontramos también el canal de Facebook, Twitter. Y si queremos de pronto ver un poquito más de videos ilustrativos, no solamente en este campo, sino a nivel de educación en cuanto a higiene postural, podemos buscar en el canal de YouTube, en Sana que Sana Medicina del Alma. Ahí podemos encontrar una serie de videos tutoriales sobre posturas, ejercicios básicos de liberación de tensión y distensión, que nos puede ayudar bastante para un tratamiento, por decirlo de alguna manera, casero frente al dolor, sin necesidad de acudir a ningún tipo de analgésico. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, un especial sobre el dolor, para que veamos tantas posibilidades terapéuticas. Muchas gracias por estar con nosotros. No olviden este programa 5 de la mañana y 7 de la noche en Telecafé, y a las 11 de la mañana en Telepacífico, de lunes a viernes, los miércoles a las 11:30. Gracias por estar con nosotros.